Bueno, bendecido pueblo, si podemos continuar, vimos en la primera parte que el Señor está trayendo esta tremenda conversación sobre la resurrección de los santos. El Señor está esencialmente anunciando que el Mesías viene y que esta generación necesita estar más en alerta, necesitan preparar más para la venida del Mesías, y vimos claramente que esta es una conversación muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando en un tiempo cuando ha habido una gran necesidad de la dirección en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos. Entonces es una muy poderosa conversación que el Señor Todopoderoso ha sido considerado de la iglesia. Y entre las escrituras que hemos visto está el narrativo de la resurrección, que está mostrada y presentada en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 13. Y vimos que en esa escritura el Señor está haciendo una invitación pública a Daniel que participe en la tremenda fiesta o banquete de este tremendo tiempo al final de los días en el reino de Dios, el banquete en el reino de Dios. El Señor está haciendo esta muy pública invitación a Daniel, que Daniel pueda considerar esa invitación, y al considerar esa invitación a caminar justo, santo, hasta el final, significando que no se detenga de camino, no se distraiga, no se caiga al pecado, pero que llegue todo el camino hasta el final. Y vimos que esta escritura de Daniel 12, versículo 13, vale la pena nuestra consideración, porque debido al tremendo valor de la instrucción que sale de ahí a la iglesia. Sobre el final de los días, vimos que ese es esencialmente el punto del reino venidero. Es una masiva invitación, una increíble invitación que el Señor nos está haciendo, que le está haciendo ante Daniel y por extensión ante esta generación sobre su reino. Él quiere compartir su gloria, ese reino con ustedes. Eso es algo muy poderoso. Dios ahora está dispuesto a compartir su gloria en el reino. En Lucas 14 vimos una dimensión muy importante. El libro de Lucas 14, 16, empezando en el 14, para darle algo más extenso. Lucas 14, empezando en el versículo 15, para darle un mejor entendimiento. Versículo 12, empezando. Creo que está en el versículo 14. Esperemos. En el versículo 14 dice, 14 de Lucas, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Puedes ver entonces a dónde el Señor estaba apuntando a la iglesia cuando dijo que al final de los días Daniel sería recompensado. Iba a ser recompensado, porque dice que lo que ocurre en ese tiempo, el Señor estaba apuntando a la iglesia a eso. Esto es muy poderoso. Está diciendo que hay un
pago, una recompensa que va a ocurrir en ese tiempo. Y entonces, en el versículo 15, en otras palabras, por el bien que has hecho en esta vida, en ese día, vas a ser recompensado. Va a ser tu compensación. Y vas a ver que valió la pena que tú perseveraste, soportaste. En el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Eso es muy poderoso. Y ves que este narrativo de la fiesta en el reino venidero, el Señor usando la fiesta, el banquete, para describir el reino venidero al cual nos debemos de enfocar nuestra vida en esta vida. El Señor está apuntando a este banquete. En otras palabras, está tratando de usar cosas en esta vida que parecen muy importantes para la humanidad, para que pueda transmitirnos una verdad más profunda del reino venidero. Y sabemos que las palabras no son suficientes para describir a nosotros la riqueza, el tesoro, la bienaventuranza, la paz, el gozo y todo lo que está en el reino venidero. Pero al hacerlo, el Señor crea una imagen y el propósito es para que tengamos un deseo santo de ese reino venidero. Cuando el Señor hace una invitación pública a Daniel en el libro de Daniel 12:13, dice, Daniel, tú sigue hasta el final, no te detengas en ningún lugar, llega hasta el final, llévalo todo el camino hasta el final. Cuando llegues al final, en el final de los días, hay una compensación, un premio, una herencia, una porción designada. El Señor también dirigiendo a esta generación a ese tiempo. Y dice que tu vida en esta tierra ahora mismo, tu vida en esta tierra también debe ser enfocada en ese tiempo, cuando va a haber ceremonia y herencia. El reino venidero lo llama un banquete de bodas en Mateo 13 o Mateo 25 versículos 1 al 13. Él lo llama un banquete de bodas. Si miras Mateo 22, lo llama una fiesta, un banquete y una fiesta. Es muy común cuando la Escritura apunta a ese tiempo, cuando nos apunta al tiempo que se le dice a Daniel el final de los días, de dirigirnos a esa fiesta que es una celebración sin detenerse. Y tienes que compararlo con el tormento eterno que ocurre en el infierno, donde hay llanto. Nunca se detiene el dolor. Tienes que comparar esos dos eventos para que puedas ver el tesoro de esta invitación pública que el Señor te está haciendo. Entonces, este es un tiempo maravilloso que Dios Todopoderoso finalmente está alentando a esta generación que enfoque su vida a lo que nos va a llevar al eterno reino de Dios. Y dice aquí, bienaventurado es el que comerá pan en la fiesta en el reino de Dios. Y vimos que todo ese pasaje, si lees hasta el versículo 24
21, 22, 23, 24. Es asombroso que hay impedimentos que el Señor muestra. Está dando instrucción al estudio en Jesus is Lord Radio para que se transmita bien el mensaje. De Lucas 14, del 15 al 24, él habla de impedimentos, cosas que van a bloquearte de alcanzar esos tremendos, atesorados días llamados al final de los días cuando vas a ser recompensado, vas a ser, si leíste el versículo 14, donde vas a tomar tu recompensa designada. Ahora en Lucas 14 lo presenta como un banquete. Nuevamente, Dios apuntando a una generación al reino venidero de Dios, diciendo que debes, si comparas eso con el fuego del infierno, el contraste de ese banquete es el lago de fuego. Y como les dije, esto tiene el propósito de alentarlos que perseveren en este mundo, que odian a Jesús, que odian la santidad, que odian la salvación, que puedan ustedes ser alentados para pararse con Jesús, que perseveren y que también puedan enfrentar la persecución de este día. Entonces, incluso mientras ustedes ven Lucas 14, presenta algunos de los impedimentos, donde dice, yo he comprado un terreno, y versículo 19 que dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Esto habla de profesión, carrera, trabajos, y cuando miras el versículo 20, y otro dijo casamiento, el Señor está tratando de ayudarte y darte una lista de lo que puede bloquearte de ver el reino eterno de Dios, incluso cuando dices que eres nacido de nuevo. Por eso, esto es muy central, muy clave, bendecido pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Está hablando de perseverancia. Nuevamente en el libro Lucas 9, del 10 al 17, nuevamente el Señor hablando del reino venidero. Lucas 9, retired, 10 al they 17. reported to Jesus what they had done. Then he took them with him, and they withdrew Vueltos los by the apóstoles, south le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y el versículo 11, y cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahora mismo, cuando el Señor ha enviado a sus 2 mega profetas, el Señor Jesús sigue sanando, y es un masivo avivamiento que ocurre aquí. El Señor está sanando. Versículo 12, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despida a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. El versículo 13, él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser de que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres.
y no habían contado a las mujeres y los niños. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Versículo 15. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Les está presentando nuevamente el reino de Dios. El reino de Dios. Y dijo, dice que levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Y dijo a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Versículo 17. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron los discípulos lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. 12 cestas de pedazos. Esta es una muy poderosa conversación del reino de Dios que ustedes deben saber. Dice que tomó esas pocas, dice que tomó los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo, miró al cielo, levantó los ojos al cielo y los bendijo, y se multiplicó, y él le dio de comer a todos. Los está enfocando aquí al reino de Dios. Es muy común en la Biblia que el Señor muestre un narrativo de la fiesta cuando quiere darnos la imagen del reino venidero, del banquete. Dice que él miró hacia arriba, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos. Se convirtió en un banquete físico. En otras palabras, el Señor está ahí mostrando el reino, demostrando el reino, lo que van a disfrutar en el reino de Dios. Dice que la depravación y la escasez van a ser algo del pasado. Vemos que Él estaba ahora dando la provisión de pan en la fiesta, de una manera similar a como Dios Todopoderoso le dio la maná en el desierto. Cuando miras al libro de Lucas 29 al 32, libro de Lucas 29 al 32, 5, 29 al 32. De nuevo, el Señor usando el narrativo de una fiesta. Lo estoy llevando esto a un lugar que entiendan que esta es una invitación pública que el Señor está haciendo a la iglesia y la está haciendo a esta generación. El Señor preguntándoles que se preparen, pidiéndoles que se preparen para el reino venidero. El Señor los está dirigiendo al reino venidero de Dios. Y hoy quería hablarles de algo muy clave, cómo la generación de hoy actualmente han rechazado la invitación, no la consideran digna para darle consideración debida. Lucas 5:20 al 32. Lucas capítulo 5, versículo 20 al 32. Dice, o del versículo 29, amados. Versículo 29 de Lucas 5. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Versículo 31. Respondiendo, Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es muy poderoso, bendecido pueblo. El Señor está dejándolo claro que hay aquellos que van a rechazar la invitación. Cuando el mensaje de arrepentimiento llega y ves que alguna gente
están diciendo que están bien, que no necesitan porque ya son nacidos de nuevo. Sin embargo, están en el pecado, en la mundanidad. Entiendes que ellos no han aceptado la invitación pública que el Señor está haciéndole a esta generación en esta edad. Y sin embargo, el Señor sale muy poderosamente y dice, tales personas no van a aprobar. Si rechazan esta invitación pública, no van a aprobar este banquete. Lo dice así. No van. Aquí sale claramente que no van a disfrutar. Lucas 14, 24. Yo te digo que ninguno de aquellos que fueron invitados van a probar este banquete. Toda la iglesia, todos los cristianos. La pregunta es, ¿quiénes son aquellos que son invitados que no han considerado debidamente o lo han considerado digno de aceptar esta invitación? ¿Por qué? Porque han rehusado. Porque han rechazado la invitación. Y la iglesia de hoy, desde que el Señor nos envió a la iglesia, han rechazado la invitación al banquete en el reino eterno de Dios. ¿Y por qué? Porque el cristiano de hoy, cuando Dios reprende sus pecados, ellos se sienten ofendidos. Esa es una de las razones que ellos no van a probar el banquete. Una razón por la cual ellos rechazan. Los cristianos de hoy se sienten ofendidos por la reprensión de Dios. Esa es la razón principal por la cual no van a probar de su banquete. No van a probar su banquete, el banquete de Dios Todopoderoso, porque se sienten ofendidos por la reprensión de Dios contra su pecado. Otra razón, el amor a sí mismos más que a Cristo. Ellos se aman a sí mismos tanto, a tal punto, que no han puesto en prioridad a Cristo Jesús como lo más importante. Amados, una corrección. Era Lucas 14, 23 que leyó anteriormente, la última que había mencionado, antes de entrar ahora a Colosenses. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pero ahora está leyendo, como dije, Colosenses 1, 15 en adelante. Colosenses 1:15 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hasta el versículo 17, 15 al 17. Si verdaderamente Cristo llegó con supremacía como Él llegó y murió por ustedes, Él que creó todas las cosas, entonces está diciendo que esa supremacía del Cristo, si eres nacido de nuevo, tiene que reinar en ti también. Él tiene que ser primero
Cuando llega a esa llamada, tienes que preguntarte cómo va a avanzar esto, la supremacía de Cristo en mí. En otras palabras, tiene que ser obvio en tu vida cuando miras al cristiano, donde Cristo está reinando supremo, que sus vidas son totalmente diferentes, en contraste a todos los otros cristianos del mundo. Vas a encontrar que en ellos, el temor de Dios, ellos honran la voz de Dios, ellos tiemblan, caminan. Y nuevamente, amados, Lucas 14:24 fue la que leyó, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esa fue la que leyó, amados. Después de Lucas 5:29 al 32, regresó a Lucas 14:24. Y después Colosenses 1:15, Colosenses 1:17 al 18, y ahora está en Colosenses 1:19 al 20. Va a causar que ella no vea esa herencia eterna que ha sido preparada para ella en el banquete de Dios, en el reino venidero. Está mencionando las cosas que nos van a detener. Otra cosa es el amor al dinero. Anteriormente hablaba de poner la prioridad en Jesucristo. El amor al dinero ahora, incluso ahora los pastores, si hay una iglesia que ama el dinero, es la generación actual, incluso los pastores. Cuando miras a los pastores de hoy, cualquier miembro o oveja de la iglesia que llega con más dinero, se les da prioridad. No los reprendes tanto. Ellos parece que se están saliendo con algún pecado. Es una terrible situación en la iglesia. Este amor al dinero es otra cosa que realmente va a causar a la iglesia de hoy perderse el banquete. Y sin embargo, aquí hay una invitación pública. A Daniel se le está invitando públicamente, diciéndole, continúa, no te detengas, no te desvíes, continúa hasta el final de los días, cuando vas a recibir tu herencia reservada en el reino de Dios para ti. Otra cosa que puede detenerte, que puede hacer que la iglesia actual pierda su herencia designada, es la ignorancia. Por eso el Señor viene a anunciar la venida del Mesías, y en lo que lo hacemos también nos hace en este tiempo literalmente enseñar, traer entendimiento bíblico para que estén conscientes de las promesas de Dios y del propósito de estar conscientes sobre las promesas de Dios, para que eso pueda modular y transformar cómo vives. La ignorancia bíblica, lo puedes llamar analfabetismo bíblico. Ese es otro problema también. En el libro de Jueces, capítulo 2, si van conmigo allí, en Jueces capítulo 2 dice lo siguiente, versículo 10 hasta el 13 de Jueces capítulo 2. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esos son los dioses ídolos. Se metieron a la idolatría. Versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron la ira de Dios, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a
Astarot. Esto es serio, bendecido pueblo. Está diciendo que la ignorancia, no estaban conscientes. Dice que después de toda una generación pasó y surgió otra generación que no conocían ni al Señor de Israel ni lo que Él había hecho por Israel. Entonces entraron al infierno, se metieron a la idolatría, a adorar ídolos. Esa es otra razón por la cual esta generación literalmente se va a perder su herencia en el reino de Dios. Estoy hablando adentro de la iglesia y afuera, aquellos que no son nacidos de nuevo. Es por ignorancia, por la ignorancia, no saber lo que la Biblia promete. Yo me acuerdo una vez, creo que fue en Suecia, yo llevo a la iglesia a Jesús en una iglesia en Estocolmo. Y yo, después de que los llevé al Señor y reprendí la homosexualidad allí, después de llevarlos al Señor, hay un joven que llega y me pregunta, este Jesús, yo he repetido esa oración, este Jesús que yo he recibido, dices que yo lo he recibido, ¿cómo lo adoro? Él me preguntó, ¿cómo puede adorar a este Jesús? Y ese joven tal vez tenía 20 a 25 años de edad. Y una niña, una mujer vino como de 18 a 20, una muchacha, y dijo, yo estaba traduciendo esa oración, esas son buenas palabras. ¿Puedes repetírmelas a mí también? Porque yo la traduje a ella, pero yo quiero escucharlo. Y después de que yo la llevo al Señor, ella también pregunta, ¿cómo se adora a este Jesús? Esa es una nación cuya bandera tiene una cruz. Es toda una generación que se aparece que no conoce al Señor. Es ignorancia. Puedes llamarlo analfabetismo bíblico. No sabían, la mayoría, no sabían lo que la Biblia les prometía del reino venidero. Por eso pudieron abusar la gracia. Pero ahora ha salido claro que no puedes compararlo con nada más en esta tierra. La gloria prometida, la gloria de Dios. Por eso, cuando ofendes la gloria de Dios y no recibes a Jesús, o lo recibes y no caminas bien y caes al pecado, entonces pagas eternamente. Porque si tú ofendes la gloria de Dios que Él trajo para salvarte, vas a sufrir eternamente en el infierno. Y incluso eso no vas a poder pagar. Ahora la gente sabe que hay una gloria prometida, el trono o los tronos, la nueva Jerusalén, la nueva tierra, el nuevo cielo, la tierra eterna, la vida eterna, la vida eterna. Ahora ves que la gente está ajustando sus vidas de acuerdo. Esa ignorancia es algo muy serio, que también va a llevar a esta generación a fallar de alcanzar su herencia. Por eso a Daniel se le dice que persevere, que camine hasta el final rectamente. Otra cosa que va a causar a esta generación fallar de recibir su herencia es ese evangelio de prosperidad, mensaje de prosperidad que lo ha sacado de la vía santa. El evangelio de la prosperidad que los enfoca y los aleja de la santidad y los enfoca a las cosas del mundo. Otra cosa que los va a sacar es el amor del mundo. Aman las cosas del mundo y van a perder esa herencia asignada. Otra cosa que los va a detener es la compañía corrupta. Esto es serio.
Esto es muy serio. This generation needs a Esta turnaround, generación a turnaround. necesita dar una vuelta. And so, the Lord Entonces el again, Señor nuevamente habla claramente a esta generación. Si miras al libro de Mateo 24, that will cause them otra cosa que les va a causar in their allotted inheritance. para no recibir su herencia designada, preparada para ellos. Matthew chapter 24, Mateo 24, verses, versículos. let's begin from verse Em- 35. Empecemos en el versículo 35 en adelante. He says the following. Y dice lo siguiente. Verse 35. Heaven and El earth, cielo y la tierra pasarán, but my pero mis word palabras will no never pass pasarán. away. So in other words, the En Lord otras is saying, palabras, el Señor está this diciendo, investing onto the earth invertir is perilous. en la tierra es algo peligroso, es vanidad, es vacío. Mira a Ucrania, mira a la sofisticación de, Look at how Kiev mira como was Kiev one of the era conocida centers of culture. como el centro de cultura en Europa. Mira la ciudad, The cities las ciudades like como Mariupol, Mariupol, the cities like Chernihiv, como Chelis, all those cities of todas Ukraine, esas look at the ciudades sophistication de Ucrania. Mira la sofisticación the shopping malls, de the sus complex, the apartments, centros strong buildings, comerciales, powerful architecture, la arquitectura, centers where opera, centros donde ópera philharmonic, y la filarmónica, hay cultura, los niños desde niños son enseñados, instruidos, pero mira cómo Rusia Russia has demolished. The Lord has taught lo ha the Lord has demolido. El Señor I think by now ha demolido ese país. Yo creo que ahora los ucranios deben de hacerse la pregunta, ¿qué hemos hecho para que el Señor haya permitido toda esta nación siendo demolida? What did we do to the Jews? ¿Qué le hicimos a los judíos? What happened to the Jews ¿Qué in this land? le pasó a los judíos en este país? What has happened in this area ¿Qué of holiness? ¿Qué nos pasó en esta área de santidad? ¿Qué está haciendo la homosexualidad a este país? Deben haber muchas preguntas surgiendo ahora, But you can see for pero puedes yourself, ver por this world ti will be mismo demolished. que este mundo va a ser demolido. Si los dos profetas de Dios pueden hablar una profecía que demola Ukraine, a Ucrania I appeared, the way I appeared, de la manera que yo January me aparecí el 11 de enero del año 2022, 2021, 21, yo me aparecí ante las naciones y di la profecía de la histórica guerra que viene a Ucrania. Yo dije que esta es, ellos hablan nuestra lengua, nuestra cultura, como ahora hemos visto los misiles que han sido lanzados de Rusia a Europa. Si el Señor puede usar mi lengua para demoler a Ucrania, como lo ha hecho ahora, entonces no te debe decir eso que el cielo y la tierra presente van a pasar. Necesitas un hogar más permanente, una residencia más permanente. Necesitan. Versículo 35 al 30. Ahora el versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Estamos en Mateo 24. Sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Él menciona aquí las 3 o 4 cosas que va a detener a esta generación de entrar al verdadero reino de Dios. Comer, beber y casamiento. Comer, beber y casamiento. Las 3 cosas que van a detener a esta iglesia actual, a la generación actual, de ver el reino eterno de Dios. Él los menciona aquí mismo, estos 3 puntos. Dijo, comer, beber y casamiento y dar en casamiento. Él menciona los enemigos que tienes para entrar.
que bloquean tu entrada al reino de Dios. Te bloquean de entrar al reino de Dios. Esto es serio, bendecido pueblo. Y sin embargo, cuando miras la vida de la iglesia del cristiano actual, se aman a sí mismos más de lo que aman a Jesús. Y sabemos muy bien que Daniel 12:13, el Daniel que se le está diciendo que continúe en su camino hasta que él alcance su herencia apartada en el reino de Dios. Él amaba más la vida de Cristo que su propia vida. Él valoró más la adoración a Yahweh más que su propia vida. Y el Señor está diciendo que el cristiano que va a lograr entrar al reino de Dios dentro de la generación actual de cristianos, los únicos que entrarán al reino de Dios son aquellos que van a valorar la vida de Cristo más que sus propias vidas, significando que están dispuestos a morir por eso, por Jehová. Él fue lanzado a los leones. Él fue lanzado a los leones por adorar a Jehová. El Señor está transmitiendo el mensaje a la iglesia de hoy, que es apóstata, caídas, iglesias caídas, cristianos caídos. Todo es sobre riquezas. Más del 99% en Europa han adoptado la prosperidad, el mensaje de la prosperidad. Y el Señor está diciendo que para que ustedes se preparen bien para el reino de Dios, tienen que valorar la vida de Cristo más que sus propias vidas. Tienen que vivir una vida sacrificial. Tienen que estar dispuestos a vivir esa vida sacrificial. Dice que esa es su adoración digna, vivir una vida de sacrificio, significando que todo lo que tu mano toque, tus ojos vean, tus oídos escuchen, deben glorificar a Jesús. Pero la iglesia de hoy, el cristiano actual, no valoran el Calvario, no valoran el Calvario, la cruz. Sin embargo, el Señor está diciendo que en esta edad también deben no valorar sus vidas tanto más que la vida dada en el Calvario por Jesús. Vivimos en una generación muy egoísta, todo sobre yo y mis intereses. El Señor está diciendo que ellos no amaron sus vidas tanto. Apocalipsis 12:11. Pudimos ver esa escritura a profundidad. Pero el cristiano de hoy siempre están ansiosos de proteger sus propias vidas. Y sin embargo, Jesús está diciendo que debes considerar el testimonio de la sangre de Jesús mucho más alto y más precioso que tu propia vida. Porque vives en Jesús en un ambiente podrido, pecado sexual, homosexualidad ha sido legalizado. Si Él juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿qué le va a detener de juzgar a esta generación? Si él pudo juzgar a Sodoma y Gomorra por homosexualidad, ¿qué lo va a detener de esta generación que celebra todo un mes de junio para la homosexualidad? ¿Cómo va Él a juzgar a esta generación? Aquellos que escogen perder sus vidas por una causa más alta para el reino venidero, aquellos que están dispuestos y gozosamente dan su vida por Jesús, que van a quitar sus intereses a un lado y van a poner el interés de Cristo primero. Aquellos que usarán sus vidas para testificar el Evangelio.
will hate aquellos their life que odiarán sus vidas to the extent a tal punto that they don't consider their lives on this earth, que no consideran sus vidas en esta tierra de valor. but eternity with God of great. Pero la eternidad de Dios es de más valor. ¿Me entienden? To me in that vision of March 4th, En esa visión del 4 de marzo 2022, just a few weeks ago, by voice, God the Father himself. en 2022, cuando me habló el Señor por voz y está diciendo que comer y beber y casamientos y dar en casamiento, todo esto puede bloquear a esta generación de lograr su herencia apartada en el reino de Dios. Es una tragedia seria. Cuando regresemos, voy a continuar, bendecido pueblo. El Mesías viene. Recuerden que yo he visto la venida del Mesías. Esa es la razón por la cual yo di profecía y se desató la guerra en Ucrania a todo detalle de mis palabras. Igual que yo profeticé el coronavirus y cerró toda la tierra, yo di la profecía 4 años antes, el 1 de diciembre de 2015, y yo dije que saldría de Asia, que iba a causar una emergencia de enfermedad a nivel global. Y escuchas esos noticieros globales repitiendo esas palabras. Yo dije que iban a faltar equipos médicos. Si sigues esa profecía que yo di, ves los detalles de Dios, ves que Dios está en los detalles. Dios Todopoderoso diciendo, así como dan su profecía y es cumplida, precisamente así se cumplirá la venida del Mesías. Regresaré. Gracias.